Como lo adelantábamos, ya estamos en contacto con el economista Wildo González para pedirle un análisis principalmente sobre la inflación en nuestro país. Wildo, ¿cómo está? Gracias por el tiempo. Hola, ¿todo bien? Un saludo a la audiencia y muchas gracias por la invitación. Bueno, la idea, ya conociendo los datos del mes de enero y el mes de febrero, ¿cómo estamos o cómo venimos en esta primera etapa del año en materia inflacionaria en Paraguay? Bueno, mira, el dato de inflación reciente del mes de febrero está en línea con lo que son las expectativas, pero dentro de todo igual, o sea, tiene algunos componentes que son bastante interesantes, son cosas que yo creo que valen la pena ponerle un poco de atención. La principal noticia, aparte del dato mensual, es que al final la parte de los alimentos se terminó revirtiendo de manera bien rápida, como estacionalmente suele pasar, que estacionalmente solemos tener precios de alimentos altos y una reversión un poco más a la media en febrero. Eso se terminó dando. Ahora, esa reversión fue un poco más intensa lo que fue comparado al mismo mes del año pasado, pero eso, si es que hubiera sido por eso solamente, el dato de inflación hubiera sido menor a la expectativa. Ahora, ¿qué hizo que el dato de inflación esté en torno a la expectativa? Fue el dato de la inflación SAE, la inflación sin alimentos, combustibles y tarifas, que vino con una cifra que, si no estoy equivocado, era de 0,4, 0,5, que igual es un número, no, o sea, no es un número malo, o sea, no es un número para preocuparse, pero sí es un número un poco más alto, lo que probablemente deberíamos estar empezando a esperar, pensando en un nuevo nivel de meta inflación del 3,5%. Estos niveles de inflación, ¿sabes? Son más o menos todavía acorde a nivel, pensando en un horizonte como de fin de año, con un nivel de inflación en torno a 4, que era la meta antigua. Entonces, lo que tenemos es que al final tenemos un dato de inflación que está mostrando una parte más core, más subyacente, un poco más alta de lo que podríamos haber estado esperando. Ahora, ¿cuál es el tema también que hay que ser bastante claro también con eso? Es que igual también el Banco Central anunció el cambio de su meta de inflación. Entonces, obviamente sobre la política monetaria tiene efectos como más de largos y variables, como diría un economista, y probablemente todos los efectos que probablemente la configuración del escenario de tasa de política monetaria del Banco Central debería empezar a notarse recién a fin de año. Ujú. Probablemente, y por eso también es que el Banco Central, al reducir, tiene como objetivo de inflación para este mes de diciembre del 2025, creo que el 3,7 o 3,8, no el 3,5 de su meta actual, porque saben que obviamente el efecto que tiene la política monetaria se va dando con cierto rezago. Entonces ellos esperan llegar a los nuevos niveles de la meta de inflación de 3,5, posiblemente para dentro de 2 años, que es el horizonte político. Entonces, igual todavía es razonable este nivel de inflación, Sí. sabe, pero igual sigue siendo un número alto, y igual esto es el componente de la inflación que vamos a tener que ir monitoreando para ver si es que se va convergiendo efectivamente al nuevo centro del rango meta inflación. Ujú. Ahora, este contexto internacional que vivimos actualmente, Wildo, ¿puede influir, puede tener influencia en estos valores inflacionarios en el país, tomando en cuenta también que hay un alto componente de importados que nosotros consumimos, que nosotros adquirimos, que nosotros compramos? Sí, mira, por ese lado, de hecho, una de las la parte interesante que trae el escenario internacional es que un escenario internacional no muy favorable para nuestra economía. En este contexto de guerra de tarifas de Trump, eso más o menos anticipa ya mayor inflación para Estados Unidos, y eso es algo que los mercados incorporaron, aumentando la tasa de interés, aumentando las tasas de interés de largo plazo, fueron aumentando, especialmente también el premio por plazo. Y eso es algo que a nuestra economía no va a terminar.
O sea, algo que probablemente vamos a empezar a tener también mayores precios de productos importados, no derivados del tipo de cambio, sino que por un aumento del precio de origen denominado en dólares de esos bienes. Entonces, eso es algo que va a ponerle presión a la inflación acá en Paraguay. El otro tema que también va a ponerle presión es también la probable apreciación que podamos tener el tipo de cambio, y dependiendo de la intensidad en la que se vaya dando y cuál sea el resultado de la balanza comercial, va a terminar pegando la inflación. Pero en el fondo tenemos un escenario en el que este escenario de guerra de tarifas y este escenario de incertidumbre es un escenario que va a generar más inflación. Ahora, ese escenario era hasta hace una semana atrás, era ese el escenario central de los mercados financieros internacionales. Ahora, ¿qué pasó? Que probablemente muchos van a estar pensando, bueno, pero eso no es lo que estamos escuchando ahora. Bueno, lo que pasó es que empezaron a salir ya indicadores de actividad de la economía americana, Sí. que vinieron muy por debajo de lo esperado, y eso hizo que en el fondo el mercado empiece a tener una ligera preocupación de que las medidas que están implementando la administración Trump puedan tener un impacto negativo en la economía. De hecho, hay una estimación de Naucas, de proyección de muy, muy corto plazo, hecha por la Fed de Atlanta, que le llaman GDP Now, es como PIB ahora, un nombre bien marketinero que le llaman la gente de la Reserva Federal de Atlanta en todo caso, pero que mostraba que sus estimaciones de crecimiento del PIB para el primer trimestre de la economía americana mostraban una contracción de hasta incluso 3%. La versión revisada es un poco menor, creo que 2,5, 2,7, pero igual es una contracción que se está anticipando para la economía americana. Eso hizo en el fondo que los mercados empiecen a prestar mayor atención a los indicadores de actividad económica que están empezando a ser publicados, y efectivamente están mostrando señales no tan favorables al desempeño en la actividad económica, que están validando de alguna manera la proyección que hizo, que publicó la Reserva Federal de Atlanta con su modelo de GDP Now. Eso hizo que en el fondo todos los mercados financieros empiecen a estar asustados, eso hizo retroceder a la bolsa, especialmente al Dow Jones y al Standard & Poor's, que retrocedieron fuertemente. Eso también, y obviamente cuando empieza a haber incertidumbre y cuando empieza a haber como una sensación de contracción de la actividad económica, los inversores internacionales empiezan a tener que refugiarse en bonos del tesoro. Entonces, ante la demanda y el flujo que se estaban yendo hacia los bonos del tesoro, al final las tasas de interés empezaban a bajar. Empezaban a bajar de los niveles de 4,50, 4,60 que estábamos teniendo hace una semana y media, a niveles en torno a 4,10, 4,20 que estamos viendo esta semana. Entonces, eso hizo también que el dólar se deprecie un poco y deje de estar un poco más fortalecido. Ahora, ¿cuál es el punto de todo esto y cuál es el punto central que a nosotros nos tiene que preocupar? Sí. ¿Cómo esto puede llegar a afectar a las expectativas de la tasa de la Fed? Hasta ahora todavía no hay grandes cambios en la expectativa del mercado respecto a la probable tasa de la Fed. De hecho, todavía el mercado sigue incorporando niveles de terminales en torno a 4 o 3,75. Ahora, si se va consolidando el escenario de recesión en la economía americana, es altamente probable que los mercados financieros anticipen que la Reserva Federal tenga que recortar la tasa de interés de la Fed Fund con mayor intensidad. Entonces probablemente vamos a volver de vuelta al escenario en el que teníamos una Reserva Federal con una tasa terminal en torno a 3 o 3,5, incluso probablemente eso va a debilitar el dólar y va a permitir que nuestras monedas se aprecien en alguna medida, o que por lo menos no se deprecien de manera tan intensa. Entonces, igual es un tema bastante interesante de seguir, y es un tema que está hecho en desarrollo. Las bolsas siguen todavía en rojo, Sí. cayendo, no tan estrepitosamente, pero siguen todavía contrayéndose, buscando números rojos. Y eso es algo que vamos a ir viendo en los próximos días, cómo se va desarrollando, especialmente conforme se vayan publicando los indicadores de actividad económica en la economía americana. Volviendo a nuestro mercado local en materia de inflación, nosotros somos muy dependientes del clima en materia productiva, Wildo, y tuvimos problemas
de sequía en enero, lo seguimos viendo eso en febrero con menor intensidad. Esto de alguna manera produjo esa variación de precios, sobre todo en frutas y hortalizas y también en otros insumos o productos que consumimos. Pasado esto, aunque los pronósticos dicen que no vamos a tener las lluvias deseadas, pero sí va a llover, ¿estos precios van a seguir fluctuando? ¿Vamos a seguir teniendo algunos picos importantes en aumentos que puede después traducirse en el promedio inflacionario? Bueno, mira, ahí hay un tema que es bien interesante, de hecho, pero es un tema que de hecho se está dando con cierta recurrencia. Comúnmente siempre nuestra economía está acostumbrada, yo creo que también en el entorno regional que se sitúa nuestro país, a eventos climáticos de cada 10 años. O sea, cada 10 años tenemos una sequía Ujú. y eso te termina impactando en tu producción de soja, en tu producción de fruta y verdura y eso te termina pegando un poco a la inflación. Y la mayor parte de las veces traslada completamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? De un cierto tiempo a esta parte, la recurrencia, o sea, los eventos climáticos están empezando a ser un poco más recurrentes. Entonces, al final, eso es algo que te está empezando a entregar mucha más volatilidad en esta parte que de estos componentes volátiles, vamos a decirle, Ujú. los volátiles siguen siendo más volátiles. Pero ahora lo principal de todo es que, por ejemplo, el año pasado, cuando habíamos empezado un escenario de sequía un poco más Sí. intenso en alguna parte de la fruta y verdura, los efectos de segunda vuelta de la inflación total no fueron tan intensos. Ahora, eso no te asegura que el traspaso de este incremento de fruta y verdura al resto de los otros componentes ligados a la parte de la cadena de producción de los alimentos, especialmente, pero más relacionado a la parte procesada, Ujú. no se dé con mayor intensidad de lo que habíamos visto el año pasado. Ahora, ¿qué puede ser un indicador adelantado de eso? Mira, indicador adelantado en general no hay. O sea, como así como para poder anticiparse a cuál puede ser el efecto probable del incremento o la volatilidad de las frutas y verduras en la inflación total. Pero sí es algo que probablemente vamos a empezar a ver si es que existen elementos que probablemente empiecen a disociarse. Por ejemplo, en la parte de la inflación de bienes, separando la parte de bienes que son de consumo, pero procesados, y la parte de bienes que son, pongámosle, textiles, electrónicos y todas las demás cosas, empezamos a ver un incremento sustancial en la parte de la inflación, en la parte A de los bienes procesados de alimentos. Ujú. Pongámosle, por ejemplo, el precio del tomate aumentó, Sí. bueno, pero el efecto de segunda vuelta se te va a ver en la salsa de tomate. O sea, el tomate no está en inflación SAE, pero la salsa de tomate sí está en inflación SAE. Ujú. Entonces ahí se empezaba a ver un incremento sustancial en este tipo de bienes y que ya se empieza a notar el número agregado. Ahí sí vamos a poder estar viendo que probablemente hay un poco más de efecto de segunda vuelta en la inflación. Ahora, puede que eso tenga un impacto en las decisiones de política monetaria del Banco Central. Particularmente creo que no. A pesar de que el escenario de es un escenario que probablemente tiene muchas repercusiones en los medios, es un tema bastante sensible para la población en general. En este momento, yo creo que parte del escenario central y de preocupación del Banco Central está centrado en el escenario internacional y de cómo el constante cambio y la incertidumbre existente en el escenario internacional puede terminar la inflación y a nuestra economía paraguaya. Ujú. Entonces, probablemente a pesar de que le toca cada día, pues el Banco Central va a tener que estar muy atento porque puede estar, no está muy atento a lo que está pasando, especialmente en Estados Unidos y en las principales economías desarrolladas, porque uno ve señales que especialmente por la probabilidad de recesión en Estados Unidos, por el incremento en la incertidumbre y la guerra de tarifas que puede modificar el escenario de comercio mundial, son shocks de gran magnitud que pueden impactar mucho más fuerte a nuestra economía, lo que puede ser un incremento en el precio de la fruta y verdura.